Me explico. Ustedes cuando ingresen a la universidad van a tener que desarrollar una serie de trabajos y lo primero que uno tiene que definir bien es el tema de trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, es muy importante que uno delimite el tema. Probablemente si uno, por ejemplo, quiere hacer, imaginemos que sean ustedes de biología, ¿no es cierto? Bueno, quiero hacer un trabajo de investigación sobre la célula, ¿no es cierto? Ese podría ser eventualmente un tema interesante de investigar, pero luego podemos encontrar algunos subtemas adicionales. De hecho, que el tema de la célula es un tema excesivamente amplio, quizás podríamos nosotros reducir o circunscribir, limitar un poquito más el tema. En la universidad va a ser muy importante además que nosotros trabajemos con un tema muy específico. La especificidad del tema es demasiado relevante para, digamos, gestionar bien el tiempo. Un tema demasiado ambicioso en realidad se puede trabajar en más de un año probablemente o en un año, de manera que en un semestre sería poco lo que se puede hacer. Pero en primer lugar lo que uno tiene que definir bien es el tema. Una vez que tú ya tienes el tema definido, entonces te echas a buscar información, empiezas a revisar una serie de textos, de papers, de revistas, de publicaciones, videos, qué sé yo, que estén asociados con el tema. Y luego, una vez que has procesado todos esos datos, una vez que ya has cribado toda la información y por supuesto que has podido precisar la información que es más relevante para el tema que vas a desarrollar, empiezas tú con la textualización, es decir, con la elaboración de tu trabajo de investigación. Se supone que tiene que ser un trabajo original, un trabajo hecho por ti, y por supuesto para poder redactar un trabajo, eso ya te lo había adelantado la semana anterior, tienes que leer, ¿no es cierto? Una persona que no lee, por lo menos de manera sostenida, que piensa que la lectura es trivial, es aburrida, que no sirve para nada, pues se equivoca porque cuando va a enfrentar el trabajo universitario se va a dar cuenta que en efecto en la universidad la redacción de trabajos académicos es fundamental, sobre todo en primer año, ¿no? En primer año uno empieza, ¿no es cierto?, ahí un poco a enfrentarse con ciertos cursos que están asociados justamente con el trabajo metodológico, la redacción de textos académicos. Es muy relevante entonces que ustedes manejen las herramientas ad hoc para que redacten textos con solvencia, con consistencia. Entonces, pero profesor, sigo sin entender, ¿por qué la jerarquía? Bueno, porque sin tema central no hay texto. O sea, si uno no define bien cuál es el tema central, olvídate, no vas a poder redactar nada. Si uno no define bien el tema central, no va a poder redactar un texto. Entonces, un texto siempre gira en torno a un tema central. En los fragmentos que nosotros resolvemos semanalmente, el tema es uno, ¿sí? Si ustedes leen un libro, por ejemplo, ahora en este momento el libro de Historia Universal, se me ocurre ahorita de la Pre, entonces en este texto ustedes van a encontrar muchos subtemas, porque es un texto bastante amplio, pero en los fragmentos que nosotros abordamos semanalmente, en estos fragmentos que nosotros vamos trabajando durante las semanas, el tema es uno. Y el asunto en concreto es que nosotros tenemos que definir muy bien cuál es ese tema. Va a ser muy importante entonces delimitar el tema y cuando uno lee el texto va a tener que definirlo bien. Si tú sabes cuál es el tema central del texto que has leído, eso quiere decir que por lo menos en ese primer nivel vas bien. Y por supuesto que ese primer nivel, específicamente esa pregunta, está engarzada con otras dos preguntas más. Entonces es fundamental que uno determine cuál es el tema central del texto. El joven que no es capaz, al terminar de leer el texto, al terminar de leer la lectura, no es capaz de determinar sobre qué trata esa lectura, o bien es una persona muy distraída, o bien su nivel de comprensión lectora es muy deficitario. Entonces uno tiene que tratar de entrenarse un poquito acerca de estos tópicos que son importantes para propiamente las pruebas, para las evaluaciones, uno pueda gestionar el tiempo y pueda resolverlas con solidez. Entonces el primer elemento es el tema central. Ahora bien, ¿qué es el tema central? Bueno, ya lo había dicho hace un momento, es la médula del texto. Es el elemento sin el cual no podríamos estructurar un texto. Ya profesor, pero vamos, o sea, ¿cómo defino el tema? Bueno, en los textos que tú lees, los textos canónicos que usualmente tú manejas, me refiero específicamente a libros, a revistas, artículos de periódicos o qué sé yo, el tema ya va a estar planteado de manera directa en el título. El título es obviamente la guía, es el elemento que va a desarrollarse a lo largo de esos párrafos, ¿sí? Ahora, en el caso de un libro vas a tener varios títulos y subtítulos, por supuesto, porque los temas que se van a manejar ahí van a ser variados, van a ser heterogéneos. Entonces, jóvenes, el tema central es una palabra o es una frase de tipo nominal,
en torno del cual el texto se va a estructurar. Ya, profesor, ¿y cómo se estructura el texto? A través de ideas. Esa contraposición, esa diferencia, va a permitir que desde el punto de vista formal yo puedo establecer un distingo. El tema central es una palabra o frase. Piensa tú en algo como esto. Bien, el texto trata acerca del Tratado de Libre Comercio con China. Muy bien, ese puede ser un tema. La célula, ese puede ser otro tema. Habilidad verbal, puede ser otro tema. La comprensión lectora, puede ser otro tema. Vean ustedes aquí el tema que estamos desarrollando, la jerarquía textual. El tema central, la idea principal y el resumen. Bueno, esos son los subtemas. Pero el tema medular es la jerarquía textual. Y esta primera parte va a girar en torno a ese tema. Entonces, una vez que delimitamos el tema, por supuesto que en la lectura, la lectura no va a tener ningún título. Ya te había adelantado además la semana anterior que tengas mucho cuidado con ir pensando que puedes utilizar ciertos atajos al momento de leer, y me refiero específicamente a leer la referencia bibliográfica, que aparece obviamente en muchas de las lecturas que nosotros resolvemos. En la parte del final le aparece el autor, el año, el título. Ah, bueno, ya el título es perfecto, voy a buscarlo en las claves porque ese con total seguridad va a ser el título. Eso es falso, ¿sí? Tienes que tener muchísimo cuidado y ser bastante escrupuloso cuando tú leas el texto. Olvídate de ese título. El título, si se quiere, puede servirte un poco de guía, pero no puedes tú ir pensando que ese título específicamente va a estar o va a entrar en consonancia con el texto que estás leyendo. Mucho cuidado con eso. Usualmente los textos se extraen de obras mayores, por ejemplo, libros. Imagínate un fragmento, un libro, vas a pensar por ahí tú que el título, ¿no es cierto?, es el tema central, es cometer un craso error, ¿sí? Entonces, tema, formalmente, ¿cómo lo reconozco, profesor? Siempre es una palabra o frase, una frase nominal. La jerarquía textual, el Tratado de Libre Comercio, la cura contra el SIDA, la posición antivacunas, los terraplanistas, qué sé yo, o sea, tienes múltiples temas. Ahora, a partir de ese tema, joven cachimbo, es que, te lo había dicho, se van a ir estructurando ideas, porque el tema es como el guión, ¿no? Ya, a ver, si mi tema va a ser los tipos de obesidad, correcto, entonces te enfocas en los tipos de obesidad. No vas a colocar, por ejemplo, soluciones contra la obesidad. Eso no tendría ningún sentido. Si tú has delimitado bien el tema y para ti el tema son tipos de obesidad, entonces las ideas que vas a ir desarrollando son ideas asociadas con ese tema, el de la obesidad. Entonces difícilmente podríamos pensar nosotros, por ejemplo, en los alimentos transgénicos y empiezo a utilizar también esa información. Cuando la información no es pertinente y no gira en torno al tema que has definido, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, bien, yo te había dicho hace un momento, los tipos de obesidad, la jerarquía textual, muy bien. Si el tema es la jerarquía textual, lo primero que tengo que hacer para estructurar un texto que esté asociado con ese tema, ¿sí?, es una definición. ¿Qué entiendo por jerarquía textual? Y bueno, eso lo voy a tener que hacer ya no a través de una frase nominal. La frase nominal es el elemento paradigmático del tema. Ahora, en el texto, lo que requiero son ideas. Y las ideas tienen un formato muy particular, a saber, el formato de oración. Es propositivo. Cuando tú redactas un texto, tienes que vincular proposiciones. Y para ello, por supuesto, que hay una serie de recursos, anáforas, catáforas, conectores, la reiteración de ciertos referentes, el uso de sinónimos, qué sé yo. Entonces, vamos a tener varios recursos reconocibles, detectables en la estructura textual. Entonces, como a manera de recapitulación, si tú tienes el tema central, no va a ser ningún inconveniente definir cuál es la idea principal, porque están íntimamente asociados. Y una vez que yo tengo la idea principal, tengo una tercera pregunta, a saber, el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen no es sino una versión compendiosa de la médula del texto. Y si es una versión compendiosa de lo medular del texto, joven cachimbo, lo que no puede faltar en el resumen, y ese es un tip que nunca va a fallar, es la idea principal. En el resumen, la idea principal tiene que estar incluida de todas formas, porque se supone que el resumen tiene que tener lo esencial del texto, y la idea principal lo es. Entonces, podemos tener jóvenes cachimbos en la pregunta por el resumen, en las claves, porque por supuesto que los cachimbos todos los años me suelen preguntar, profesor, y bueno, ¿ahora cómo hago para detectar el mejor resumen? Me dicen el resumen, pucha, pero que estas se parecen bastante. Bueno, ¿sabes cuál es la idea principal del texto? Sí, yo sé que la idea... Bueno, entonces no vas a tener ningún problema con el resumen. Si tú delimitas bien el tema central, cae de madura la idea principal.
Y si tienes la idea principal, el resumen lo vas a resolver fácilmente. Entonces son preguntas que están conectadas. Por esa razón, este primer nivel es un nivel que lo tenemos que manejar muy bien, ¿sí? Es un nivel en el que no podemos fallar, no hay margen de error. Entonces, tema central, palabra o frase nominal, en torno del cual se van a ir engarzando temáticamente ideas. Y dentro de todo ese cúmulo de ideas va a haber una, por lo menos en los fragmentos que vamos a resolver semanalmente, que es la más relevante porque implica un desarrollo esencial del tema central. Esa es la idea principal. Ya, profesor, pero deme alguna pista adicional. Te voy a dar una pista adicional respecto a la idea principal. Usualmente, por ejemplo, cuando desarrollamos un tema, siempre es bueno aclarar, es decir, colocar aclaraciones. Y usualmente tenemos nosotros conectores para poder aclarar, precisar. Digamos, estoy desarrollando un concepto que es muy abstracto, entonces eso amerita una aclaración. Y la aclaración siempre va acompañada de algunos conectores. Por ejemplo, es decir, imaginemos algo como esto, ¿no? El lenguaje humano, según la teoría chomskiana, se caracteriza por la recursión. Y recursión, ¿y qué cosa es recursión? Y entonces coloco yo a saber, o es decir, o dicho de otro modo. Y entonces esos conectores son conectores de aclaración. Lo que viene después de esos conectores, sin lugar a dudas, son ideas secundarias. No pueden ser jamás ideas principales. Todas las aclaraciones, todas las explicaciones no son sino ideas secundarias. Y de pronto yo coloco ejemplos, imaginemos. Por ejemplo, la batalla tal se realizó bajo estas condiciones. Bueno, los ejemplos son ideas terciarias. De ninguna manera un ejemplo puede considerarse, ¿estamos de acuerdo?, una idea principal. Así de concreto. Entonces vamos a tener mucho cuidado con ello. Vamos a tener muchísimo cuidado con ello. Y por consiguiente, para nosotros, jóvenes cachimbitos, las ideas secundarias y terciarias complementan a la idea principal y las vamos a reconocer. Si tú, por ejemplo, en el texto manejas alguna cifra estadística, eso no puede ser idea principal en absoluto, a no ser que el tema central esté íntimamente asociado con alguna cifra, algún numeral que sea relevante. En ese sentido puede tener algún tipo de incidencia mayúscula dentro de esto que conocemos como jerarquía, pero si no, no. Las cifras, las estadísticas no son sino ideas terciarias, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. Entonces el resumen, jóvenes cachimbitos, implica una versión compendiosa. Ten mucho cuidado porque en el caso del resumen, en el trabajo académico y propiamente dentro de la universidad, vas a tener que procesar muchas fuentes y este procesamiento de fuentes, jóvenes cachimbos, va a implicar un trabajo minucioso de revisión bibliográfica. Si tú realizas un trabajo minucioso, una pesquisa muy escrupulosa de textos, vas a requerir de resúmenes, de anotaciones, de subrayados, etcétera, etcétera. Entonces no puedes pensar tú que el resumen es algo así como un corta y pega de ideas, como si fueras tú al mercado de ideas, que es el texto, y dices, esta idea me gusta, así que esto va a ir en mi resumen, esta de aquí también me gusta, esta de aquí también, y vas cortando y pegando, y de pronto lo que tienes tú es un cúmulo de ideas que has extraído literalmente del texto, y ya he extraído 4 ideas, ya con estas 4 ideas tengo mi resumen. No. En realidad tú tienes que ir más a fondo y tienes que abstraer. Por esa razón elaborar un resumen no es tan sencillo. Pero tú tienes una ventaja en el examen. La ventaja es que el resumen lo vas a tener dentro de las claves. Dicho esto, entonces, ¿cómo podríamos resumir? Lo primero es que tienes tú que subrayar las ideas más relevantes. Y una vez que has desarrollado las ideas más relevantes, puedes hacer la labor de parafraseo. El parafraseo no implica que tú, cambies un sinónimo por otro y se acabó. Implica que tú con tus propias palabras puedas reconstruir la idea que has leído. Y a partir de ello no puede faltar la idea principal. Y una vez que tienes la idea principal, la complementas con alguna idea adicional o algunas ideas adicionales que permitan tener una visión global del texto, que te permita tener una visión holística del texto con el añadido de que la idea principal no puede faltar.